Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Empieza aquí un nuevo programa de los Eternautas, mortales hablando de inmortales. Y los Eternautas, como ya sabéis, somos, por un lado, en los controles, en la edición de estos vídeos, nuestro querido Daniel Jándula. Y aquí, ante las cámaras, los cuatro de siempre, los cuatro habituales últimamente. Por un lado, el creador un poco de toda esta historia, Lázaro Coballo, desde Sitges. ¿Qué tal, Lázaro? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas También tardes. tenemos a María José Peña, desde Gabá. Hola, buenas tardes. Ambos en el Garraf, en las costas cerca de Barcelona. Y luego tenemos en Buenos Aires a Graciela Molinelli. Hola, Graciela. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Hola. Y yo, que soy David Monteagudo y que estoy en Vilafranca del Penedès. Muy bien, pues hoy vamos a comentar una película que nos ha sugerido Lázaro, que se titula El Ciudadano Ilustre. Es una película del 2016, una película argentina, que está dirigida por dos directores, por un dúo, digamos, que son Gastón Duprat y Mariano Con. Y está protagonizada por Óscar Martínez, que tuvo algún premio precisamente por esta interpretación. También tuvo la película el premio Goya como mejor película iberoamericana o extranjera, ahora no recuerdo exactamente. Sé que ha tenido algunas distinciones. Y luego otros actores que algunos parece ser que para los argentinos son más conocidos, son más populares. Y nada, yo ahora no voy a opinar nada, espero para después, pero los actores ya anticipo que están todos estupendos y muy bien escogidos para cada uno para su papel. Y nada, dejo en todo caso que sea Lázaro el que nos presente la película. Así que cuando quieras, Lázaro. Bien. A mí esta película obviamente me gustó mucho, me pareció bastante buena. Digamos, la secuencia narrativa y todo eso no es nada del otro mundo, en el sentido de que no presenta un nuevo lenguaje cinematográfico ni nada, pero tiene mucha precisión en la escena. Yo creo que no hay nada que esté de más, ¿no? Y bueno, además me siento identificado porque en este caso el protagonista es un escritor que saca el deseado premio Nobel, ¿no? Y es un escritor argentino. Esta es la parte fantástica, digamos así, porque digamos, ningún argentino sacó el premio Nobel de literatura. Hubo sí premios Nobel de medicina, ¿no? Pero ese sí, pues sí. Bueno, y entonces este escritor que viene de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, bastante alejado de la capital, un pueblo buen pueblerino, uno de esos pueblos que justifican el acerto ese de que pueblo chico, infierno grande, ¿no? Y bueno, y entonces lo invitan ahí porque, claro, supuestamente es un orgullo para el pueblo, ¿no? Así, sacando el premio Nobel, y de ahí viene el título Ciudadano Ilustre, lo quieren nombrar Ciudadano Ilustre, pero al llegar ahí, hacía 40 años que se había ido de ese pueblo, ¿no? Y realmente no... está justificado y no volvía, y evidentemente reside en Barcelona en una casa maravillosa por lo que se ve en la película, ¿no? Y que además no creo que se pueda comprar con el monto del premio Nobel, porque creo que en total no sé si alcanza 1 millón de euros
el premio Nobel y esa casa seguramente valdría bastante más por lo que se ve. Bueno, pero esos son detalles menores. Y bueno, se encuentra con todo un panorama de pedigüeños, porque suponen que tienen mucho dinero, de envidiosos, de gente así, y de falsos seguidores, etcétera, etcétera. Es una película que, a ver, ¿cómo puedo...? Es una película que todo su argumento, todo su... está totalmente bien ensamblado una con la otra, ¿no? No hay nada, para mí no hay nada que chirríe, desde el punto de vista narrativo es perfecto, una narración perfecta, ¿no? Y bueno, por ahora, a ver si más adelante en la conversación se me ocurre aportar algo más, porque... Muy bien. Sí, sí, yo no tengo duda de que luego es probable que hagas otras opiniones, que des algún otro detalle. Bueno, pues ahora no sé, que nos explique María José un poco sus impresiones sobre la película. María José. Pues la verdad que como frase inicial puedo decir que me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. La he disfrutado mucho. Me ha atrapado desde el primer momento. Tiene un ritmo que no te deja suelta. Y eso que una escena o una situación no tiene mucho que ver con la siguiente, aunque todas forman una misma visión, claro. La película tiene una unidad, pero está narrada en escenas independientes que sin embargo no facilitan el que te puedas escaquear. No, te atrapa la película. La película te absorbe y te conduce. Me ha parecido, pues, aparte de todo lo que ha dicho Lázaro, que ya nos la ha situado perfectamente, es el encuentro entre dos mundos opuestos que realmente no tienen nada en común. Y eso él lo va descubriendo poco a poco. Un hombre que partió de allí hace 40 años, pues está ya impregnado de otros valores. Es más, seguramente dejó aquello porque buscaba otras cosas, porque si no hubiera permanecido, aquello se le quedaba estrecho y quizá por eso vino a Europa a conquistar otras cosas o no a conquistar, sino a comprender otras cosas. Bueno, el que va allí es un hombre que es un intelectual muy crítico con el mundo, también de la cultura, con el mundo oficial. Es un hombre que somete todo a un juicio no cáustico, pero sí lúcido, muy lúcido. Eso se ve en las escenas iniciales cuando él hace el discurso ante la Academia del Nobel que le otorga el premio. Él allí ya se manifiesta que es un intelectual de la cabeza a los pies. No tiene la pose ni la vanidad, aunque en algún momento de la película al final dice que todo artista es un vanidoso. Bueno, pero es otro contexto en el que él lo dice. No tiene pose, no es un hombre que vaya al Nobel a hacer relaciones o aprovecharse del premio. Yo creo que tiene una gran sinceridad moral y dice lo que él piensa. Y ese intelectual que después del Nobel está durante unos años planteándose qué hacer o sin saber qué hacer, y por eso rechaza una tras otra multitud de ofertas, de pronto se conmueve, aunque inicialmente también la rechaza, pero de pronto se conmueve por la invitación que viene de su pueblo, aquel pueblo donde él ha ubicado gran parte de sus novelas, pero del que salió hace tantísimo tiempo. Y por un momento yo creo que se ilusiona, por un momento parece que lo mira con agrado, que cree que va a encontrar un mundo de sencillez, de honestidad, casi de pureza. Y poco a poco pues se va encontrando otra cosa. Y eso que solo son 4 días, ¿eh? Los que tiene que permanecer en el pueblo, donde le organizan toda clase
de actividades, pero él a través de esas escenas, de los personajes y de las actividades que le organizan, va comprendiendo que aquello es un mundo muy alejado de él. Él es un hombre refinado intelectualmente, y aquello es un mundo tosco, zafio, donde no encuentra, a poco que escarba, solo encuentra resentimiento, envidia, un mundo que no le resulta atractivo de ninguna forma. Es verdad que lo mira todo con cierta tolerancia, con cierta indulgencia, al principio, claro, pero poco a poco las escenas son mucho más claras, más rotundas, y él se enfrenta a esa visión del mundo tan pueblerina, tan grosera, tan violenta y tan ignorante. En realidad es todo lo contrario que es él. Y aunque al principio va tolerando y va poco a poco, le va surgiendo la rebelión interior que ha caracterizado su pensamiento, y claro, las cosas acaban siendo muy, en fin, se resuelven como no podían dejar de resolverse. Bueno, pues este enfrentamiento, colocar frente al espejo a dos mundos distintos, es lo que a mí me parece que ha hecho que al fin y al cabo no es ninguna cosa que digas, es sumamente original. Esto lo ha hecho muchísima gente a través de la literatura, del cine y de todas las manifestaciones artísticas, colocar un mundo frente a otro. No es que sea algo novedoso, pero sí es novedoso la manera en que lo trata. A mí me ha gustado mucho primero me ha gustado mucho el guión, porque sin un guión es difícil, sin un buen guión es difícil que salga una buena dirección. Y yo creo que el guión era bueno. El guión tiene carga literaria, tiene reflexión, tiene mucha cosa dentro. Hay muchas reflexiones que van apareciendo en las distintas escenas que se suceden. El guión me parece muy bueno. También me parece muy buena la dirección, porque han sabido los dos directores. Yo no sé, ignoro cuáles son las relaciones entre un guionista y un director, cómo pueden compatibilizar, cómo se pueden entender para que salga un producto que no defraude el guión y no defraude la dirección, que sea de los dos. No sé cómo se articula eso, pero en cualquier caso me parece que aquí se ha articulado y se ha articulado bien. A esa decepción, a esa frustración, a ese rechazo final que él siente por todo aquello y a esa rotundidad con que al final lo manifiesta, se llega después de muchas escenas, todas logradísimas. Tenemos la inicial, la de aquel taxi que le recoge y que le lleva por aquel camino pedregoso, y la zafiedad de aquel hombre, y cómo él de pronto se encuentra con seres absolutamente primarios, que parece que no han llegado a la civilización. Pues así, una detrás de otra. No me digáis que la escena en que le piden dinero no es chocante también. La silla de ruedas, o aquel que se empecina en invitarle a cenar a su casa porque cree que su padre está reflejado en un personaje secundario de un libro. Hay multitud de escenas, o aquel hombre, creo que era un barbero, que él dando un paseo se acerca a lo que fue su casa, la casa de sus padres, la casa que construyó su padre y donde él vivió. Se acerca educadamente, solamente se acerca y sale aquel personaje terrible, tan desagradable. Está cerrado, ¡zas! Y le cierra con la puerta en las narices. Se enfrenta a un mundo muy primario, muy poco atractivo. Claro, luego está metido ahí con Calzador, quizá la relación de él con la hija de su amigo y su antigua novia. Quizá eso sí que es un poco forzado,
podría darse o no podría darse, no tiene por qué darse, pero todas las otras escenas me parecen tan naturales, tan reales, me parecen trocitos sacados de la realidad y colocados en la película para que nos demos cuenta de cómo fue el infierno que atravesó ese escritor durante 4 días. En fin, que me ha gustado muchísimo. El personaje es maravilloso. No solo maravilloso porque es un personaje que te interesan sus reflexiones, te interesa la exposición que hace de diversas cuestiones, te interesa. No solo eso, el actor lo interpreta con toda medida, con toda justeza, no se extralimitan en el gesto, es todo tan natural, ¿no te parece casi que sea un actor de tanta perfección como encuentro en la expresión del trabajo confiado? Y luego los personajes secundarios son maravillosos. Es que cada uno de ellos encarna justamente lo que la dirección quiere representar allí. No solo la tosquedad del taxista, no. Hay muchas escenas más y todas, a mí, os lo digo sinceramente, me ha recordado muchísimas veces a Berlanga. Ese humor que sale a borbotones en situaciones insólitas, insospechadas, que él trata de digerir de la mejor manera posible, pero que son un canto al disparate. No sé, creo que todo eso está logradísimo con esos personajes, con esos intérpretes tan acertados, aunque sean breves, porque tratan de poner de manifiesto la fealdad, la profunda ausencia de algo interesante en aquel pueblo remoto. Y bueno, creo que ha sido una película muy lograda, me parece muy, muy justo ese premio, he disfrutado muchísimo con ella y creo que en cada escena se plantean, aparte de que, como ya he dicho, creo que fundamentalmente es un enfrentamiento entre dos mundos irreconciliables, pero creo que en cada escena se puede extraer una reflexión más. La envidia, está presente la envidia. La instrumentalización del certamen aquel artístico. Es que todo es mentira allí. Hay un interés soterrado, todo parece muy sencillo, muy natural, muy bonito, como... No, todo está corrompido. Allí están las mismas lacras sociales contra las que el Mantovani se revela en su vida de escritor. Están allí concentradas, solamente que con mayor ignorancia, mayor terquedad, mayor zafiedad, mayor violencia. En fin, dos mundos que no pueden alcanzarse. Y no sé, si me he dejado algunas cosas, ya irán saliendo, supongo. Vale, muy bien, gracias María José. Muy interesante todo lo que has contado. No sé si quedarán muchas cosas por explicar, pero a ver qué nos cuenta Graciela ahora. Ella que es argentina también y que vive en Argentina. A ver qué nos puede explicar cuando quieras. Pero ella vive en el centro de la urbe, así que... Bueno, claro, ella vive en la urbe, pero bueno, del pueblo, sí. Pero supongo que también sabe cómo está el panorama en los pueblos. Es como vivir en Barcelona, en pleno paseo, donde vive ella, digamos, a una calle del Paseo de Gracia con Valencia, digamos. Sí. Sí. Muy bien, pues venga, Graciela, cuando quieras. Bueno, pues, en primer lugar quiero decir que esta me ha parecido una película muy, muy argentina. A pesar de esas vistas de Barcelona, bueno, pues esta película es una película argentina. Yo he vivido en un pueblo de esos cuando era muy jovencita y me recibí de maestra y quise independizarme de mis padres y tenía 16 años y me fui a ejercer el magisterio a donde vivía mi abuela, que se llamaba Rivadavia. Y bueno, era un pueblo más o menos como este, un poquito más grande. En ese momento todavía no había una ruta asfaltada que llegara totalmente, de modo que era parecido a esto, era en Mendoza. Y bueno, pues
Era más o menos así. Lo que yo quiero decir de la película es que desde el punto de vista cinematográfico me ha parecido una maravilla. Primero porque el argumento tiene una anticipación de lo que va a pasar cuando el escritor viaja y es recibido por este taxi, este tipo del taxi. Un remis, Bueno, remis. ¿cómo? Es un remis, Sí, bueno, pues ahí ya se ve lo que va a pasar. Ahí cuando se le revienta la goma, el tipo no tiene auxilio. Dice, hace mucho que no tengo auxilio. Y se queda en medio del campo donde prende un fueguito. Y después él se ve obligado a mirarlo mientras el hombre hace sus necesidades y se limpia con un pedazo de su libro, ahí a metros nomás del coche. Entonces, ya eso anticipa dos cosas. Primero, Berlanga que todo va a puro, salir. Berlanga puro. Claro, la terrible humillación. O sea que esto va a ser un viaje de humillación. Eso ya se ve venir, ya eso está anticipado. Después hay una cosa maravillosa acá que son los personajes secundarios. Digamos que el protagonista a mí me parece un poco solemne, que es un vicio argentino, ¿no? Oscar, el protagonista no ha logrado librarse del todo de la solemnidad. Eso es una cosa que pasa acá. Con la gente, por ejemplo, hay uno que se llama, muy parecido a Kovadlov, se llama Kovadlov, que es un tipo, un ensayista y escritor, que es increíblemente solemne. Yo realmente no lo puedo ver. Pero bueno, eso es una cosa propia mía, ¿no? Que detesto la solemnidad. Yo comparto, yo lo conozco al Kovadlov sí. Es un tonto grave, como en Chile dicen, se llaman tonto grave. Sí, claro. La cuestión es que esa solemnidad no está en ninguno de los personajes secundarios que son realmente maravillosos. Por ejemplo, ese intendente, que mientras él habla, el tipo hace gestos, ¿no? Como en algunos casos tratando de compartir y en otros mira como queriendo decir, miren qué bicho raro que traje, ¿no? Y va haciéndole gestos a la gente que lo escucha. El conductor del taxi, del que ya hablé. El chico del hotel, que es una dulzura. Es un chico el que escribe cuentos. Es un personaje tan real. Mejor no podía haber estado. Después, como dijo María José, la escena de la silla de ruedas, que es terrible desde el punto de vista emocional, es una agresión, y que se desarrolla con una cosa de que el tipo está haciendo lo que debe, está pidiendo como debe pedir, a alguien que tiene plata, y por qué no, y el otro se defiende con un argumento que yo realmente no había pensado, nunca lo había pensado, esto de que si hago esto por ti, estoy haciendo algo pervertido porque no lo hago por todos los demás. Y el tipo le contesta, bueno, pero hágalo por lo menos por uno. Hay 1.000.000 que están en el pozo, que no sea 1.000.001. Me parece que es muy buen argumento para pedir algo y que te lo nieguen por eso. El argumento del tipo me pareció buenísimo. Después está Irene, la novia y la joven hija, y María José dice, bueno, que podían estar o no estar. Y yo creo, María José, que puede ser cierto eso de que pueden estar o no estar desde el ángulo de lo que es la película en general. Pero ahí lo que se incorpora es un drama. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque ahí se ve venir que puede pasar que lo maten. Y realmente hasta que uno no ve el final, no sabe si no lo han matado. Porque ese final de presentación del libro tiene también que ver con una cosa fúnebre. Al principio no se sabe, hasta que no se ve el escritorio, que es una presentación de un libro. Podía ser el entierro. Entonces me parece que acá la hija aparece como el comienzo de una tragedia que no se da, pero que se podía dar. Porque la muchachita, pues viéndose defraudada por el hombre que la echa, le cuenta a los padres lo que ha pasado. Es evidente, no sale ahí, pero se los ha contado, porque el amigo le dice rata y Irene lo confronta. Así que en realidad el mejor personaje para mí es ese personaje secundario del amigo, y después está ese personaje súper cómico que es el que hace la voz del chancho, ¿no? Que es un bruto total. Una cosa, nunca se ha visto un bruto total. El otro, el amigo, es un típico nacionalista. Es un tipo que usa armas, que en fin, es un tipo de estos que existen acá, pero a montones. Hay de todo.
pero hay un grupo grande para verlos a estos. Y yo creo que están en todas partes del mundo estos además, ¿no? Asomarse al abismo, y sí, coincido también con Lázaro, de que nada está de más, que está todo muy cuidado en el sentido de que está muy ajustado. No hay ninguna escena que sobre. Esas clases donde al final van 4 han desertado. Bueno, a él cuando le tiran huevos, él anda un rato largo con ese, sobre todo con el huevo, y uno está esperando que se lo cambie, realmente muchas cosas asquerosas. Bueno, desde el ángulo de lo asqueroso hay un montón de cosas asquerosas en la película, ¿no? Que están bien puestas. Y después esos premios de pintura son realmente una cosa, algo que sí, que solamente se puede ver en los pueblos. Y ese mafioso del pueblo que representa esta cosa de la mafia acá en la Argentina que persiste, están los camioneros y todo lo demás, eso es así, pero es así en una mucha mayor medida, porque esto revela la mafia del pueblo, pero esta mafia es una de las cosas que impide nuestro crecimiento económico, porque a esto nosotros le llamamos el costo logístico. Por ejemplo, en los camioneros el costo logístico y en la construcción también es un costo la mafia, o sea, la mafia es costo, como es en Italia. El costo de la producción es ese, acá en estos países donde no se la puede combatir, ¿no? Después estoy muy de acuerdo con María José en que el personaje tiene una gran sinceridad moral. Es muy coherente el personaje. Desde ese punto de vista el guión está maravillosamente escrito. Coincido en eso que dijo María José, que el guión es muy bueno. Y sí, bueno, voy a dejarle paso a David porque quiero dejarle algo. No, tranquila, sigue si quieres. Que yo poca cosa tengo que decir. Me ha gustado mucho El Ciudadano Ilustre, me ha gustado mucho. Sí, a mí también. Muy bien. Bueno, pues nada, ya habéis dicho prácticamente todo o casi todo lo que yo tenía apuntado por aquí. Yo una de las cosas que yo quería comentar es que realmente no es que él llegue allí y que se vaya dando cuenta o que poco a poco vaya apareciendo esa realidad, sino que realmente cuando se baja en el aeropuerto, es que es el cambio radical, porque él mientras va en el avión, pues aún hay el piloto que dice llevamos aquí al insigne premio Nobel y tal, pero cuando se baja de allí ya es el cambio radical, o sea, cuando se encuentra con ese hombre que le han puesto para que lo vaya a recoger, que no es que fuera taxista, era un tipo del pueblo que luego además en la película se ve que está en funciones y que hace un poco hace un poco de segurata o de guardaespaldas, digamos, y es el que le dice que salga por la puerta trasera cuando se monta, cuando él se revela en la entrega de premios de la historia de arte y tal. Y claro, yo cuando se encuentra que él, incluso hay 2 coches que están aparcados y él va hacia el coche normal y resulta que no, que el coche que estaba esperando, claro, el hecho de que reciban a un premio Nobel tan importante como él en todo el mundo, con todo esto que nos han mostrado antes, con esa agenda que tiene de actos sociales y de dignidades y de premios y de plácemes y parabienes en todo el mundo, claro, el hecho de que le reciban con ese coche, ¿no? Con ese coche que yo además, el coche que lleva el supuesto taxista, ¿no? En el coche yo me he fijado mucho, me ha hecho mucha gracia, porque es un coche como el que tengo yo prácticamente. Yo tengo un coche que tiene 32 años y no es ese modelo porque es de otra marca, pero es el equivalente, ¿eh? Por la época, el tipo de coche, el tamaño, todo era, es que estaba viéndolo yo y mira, es como el mío, ¿no? Y claro, cuando le mandan a este hombre, que además es un tipo un poco tarado, que no está completamente entero mentalmente, pues tú ya ves que eso ya es una ignorancia terrible, o fruto de una ignorancia terrible,
una ofensa, o que están dispuestos a vengarse de él y a hacerle pagar un montón de cosas. Es que ya en esto coincido en lo que ha dicho Graciela, que ya desde el primer momento se ve, ¿no? Y lo que es curioso es que él continúe, él siga para adelante, incluso parece un poco que él tenga claro, o que tenga un poco la conciencia de que tiene que purgar algo, alguna culpa, ¿no?, que él tiene por haberlos dejado o por utilizarlos tanto para sus novelas, para escribir, digamos, porque ahí hay otro tema interesante, que es un tema muy, muy literario. Es esto que a los escritores les da o nos da tanta rabia, digamos, cuando la gente lee los libros y dice, ah, mira, o sea, fulano es como si, es un poco es como fulano de tal, ¿no? Te has inspirado en él. Y este bar que sale es como él. Y eso da mucha rabia, ¿no? Que te vayan sacando todo eso, porque tú usas cosas de aquí y de allá, y no necesariamente hay que identificarlo, digamos, al pie de la letra, con ese automatismo, digamos, con que la gente tiende a hacerlo cuando hay esa confianza, esa cosa confianzuda de que tú conoces a la persona, conoces al autor como persona y conoces sus circunstancias, su entorno, y entonces lo ves así, ¿no? Con esa actitud que es un poco irrespetuosa para el artista. En cambio, cuando lo lee, bueno, es eso típico de que nadie es profeta en su tierra, y aquí en esta película eso queda muy claro, ¿no? Porque en cambio cuando te leen otras personas que no te conocen de nada, pues claro, no ven esas similitudes, ¿no? Entonces el taxista están por la noche allí, que han hecho el fuego y están aburridos, y entonces le dice le dice el taxista que le cuente algo, que le cuente alguna historia, porque ya que él es un contador de historias, digamos, profesional, pues al menos que me entretenga. Y eso está muy bien. O sea, en la película hay muchas elipsis, muchas cosas que no se dicen, pero que se sobreentienden, porque el guión efectivamente está hecho con inteligencia. Y él lo que hace, pues, es contarle uno de sus libros, uno del argumento de uno de sus libros, que siempre es un recurso para un escritor, como tienes historias que ya están construidas, y le cuenta uno de sus libros, y lo que hace el otro, que además está muy bien, porque es muy ingenuo cuando él está contando, y que le hace, ¡pum! Y el otro hace, ¡oh! El tipo se pega, el taxista se pega un susto así, porque es un personaje casi infantil, pueril. Pues lo primero que dice cuando ha terminado, dice, los gemelos, los dos hermanos son los gemelos tal y cual, ¿no? Pero dice son. Y el cabaret es el tal y cual, ¿no? Y el otro es, ¿sabes? O sea, es lo primero que le dice, ¿no? Entonces, lo que está claro es que desde ese primer momento ya ves que es un descenso a los infiernos el que tendrá este hombre, y eso solo se va confirmando. En ese sentido, la película tiene algo de previsible, digamos, o sea, no nos sorprende en ese sentido, y luego tiene algo, yo busco las cosquillas siempre, yo creo que es una gran película, me ha gustado mucho, es entretenida, es divertida, es intensa. Se ha usado aquí la palabra primario, personajes primarios, el mundo es muy primario, aunque es cierto que por el contraste con la reacción que él tiene, pues eso suscita reflexiones, pero es un poco forzado, o un poco, digamos, un poco convencional eso de los del pueblo, que son muy brutos, pero son tan brutos, que es una cosa ya un poco exagerada. Incluso en algún momento da la impresión, pero esto yo como no conozco los pueblos de Argentina, de la provincia de Buenos Aires, pero en algunos momentos da la impresión de que estamos en otra época, Luego sí, luego hay gente, ves, que saca el teléfono móvil, pero el hecho de que el protagonista, vaya sin teléfono móvil porque dice que no usa
y tal, ¿no? Y que llame siempre con el teléfono fijo desde la habitación. En algunos momentos parece incluso que estamos en otra época, que hemos ido un poco atrás, aunque luego en otros momentos no. Pero en ese sentido lo veo un poco esa cosa simplista, tan maniqueísta de los del pueblo que son muy brutos y el de la ciudad. En el pueblo, hombre, en el pueblo hay dos excepciones, digamos, que una es el chico que trabaja en la recepción del hotel, ¿no? Que es un personaje, claro, que al final muy respetuosamente le pasa el libro, pero con mucho respeto y no como hacen otros cuando le piden dinero, cuando le invitan. Y luego encima no le pregunta nunca, fijaros que nunca cuando ya le ha entregado el manuscrito y él pasa varias veces por la recepción, nunca le pregunta, ¿qué? ¿Te lo has leído y tal? Y al final es el propio autor, es el propio Mantovani, vaya, el propio escritor el que le dice, pues mira, me lo he leído sin que le pregunte y resulta encima que estaba muy bien, que escribía bien. Ese personaje es una excepción y otra es un poco el público de las clases que da él, que aparte de la chica, que resulta que era la hija del amigo, que va ahí quizás ya con otras intenciones buscando contactar con él, pero los otros es un público fiel y que incluso cuando entra el mafioso con los dos matones para interrumpir, el público está con el escritor y cuando él habla pues le aplauden y critican, digamos, al mafioso. Son las únicas dos excepciones que hay un poco en ese panorama, ¿no? Entonces, claro, está muy bien todas las escenas, todos los detalles, está estupendo. Hay cosas impagables, ¿no? Una lo del taxista primero, lo de que le va a buscar el coche, lo encuentro estupendo. Luego, bueno, escenas buenísimas como cuando hacen el repaso, cuando hacen de jurado de los de los cuadros del concurso de pintura, ¿no? Que cuando sale el cuadro con los caliches, con ese caliche blanco, con unos ojos negros, horrible, que es espantoso, ¿no? Y él dice rápidamente, dice, no, este fuera, ¿no? Y entonces la mujer, aquella dice, pero es que resulta que este precisamente es de la mujer del señor no sé qué. Y claro, eso es algo terrible, porque en los pueblos ocurre eso, en los pueblos pequeños ocurren esas miserias, cuando se convoca algún concurso, alguna cosa de esas, salen unas rencillas, unas envidias, unas cosas miserables, pero en ningún momento tienen el respeto para no mostrar eso a este hombre, a este premio Nobel que tienen ahí, sino que le acaban metiendo en esos líos, en esas sordideces, ¿no? Es una cosa increíble. Y luego lo que me gusta menos en la película es el final, ¿eh? Es lo que a mí me gusta menos. Yo creo que esta película estaría mejor si se terminara cuando le pegan el tiro y él queda en el suelo, tirado, porque lo otro es el típico giro de guión, ¿no? Es jugar un poco con el espectador, la sorpresa final, el que es el que parece una cosa, pero es la otra, aunque está muy bien el detalle que ha dicho Graciela, que al principio te ponen esa escena con una mesa y un micro y no sabes realmente y estás deseando saber, eso es cierto. Pero para mí eso es un poco, ya es más el juego y porque además eso ya es algo que ya se ha visto, ¿eh? Yo recuerdo, por ejemplo, una película francesa del François Ozon, que se titulaba La piscina, creo. Por cierto, con Charlotte Rampling, que estaba estupenda, ya mayor, es una película del 2000 y algo. Y el tema es el mismo, exactamente, ¿eh? O sea, es un escritor que está en crisis, porque no olvidemos que el protagonista, el Mantovani dice que hace 5 años que no escribe nada, que no arranca a escribir. Entonces es el tópico un poco del escritor que está bloqueado y que utiliza y que saquea un poco la realidad, ¿eh? Una cosa interesante que le ocurre para por fin conseguir arrancar, escribir una novela y luego encima la novela se publica y es un éxito y él, bueno, lo ha conseguido todo, ¿no? Digamos. Entonces, en la película esta francesa, al final también había
el giro de guión, que resulta que, bueno, quizás aquella era un poco más ambigua, porque aquí, en la de Mantovani, en el Ciudadano Ilustre, realmente están jugando un poco contigo. Si lo que hemos visto es solo el libro, es una filmación, una transformación en película del libro, eso es lo que parece entender, pero luego él resulta que muestra una cicatriz que tiene aquí. Bueno, yo esto lo veo un poco en la película esa francesa también. Al final jugaban con que la chica que había conocido y que protagonizaba el libro, pues no era la hija del editor. Bueno, todo esto me ha sonado más un poco más convencional, cosas que ya he visto y que quizás no tiene la profundidad de otras reflexiones que puede suscitar, ¿no? Pero vamos, creo que ya un poco he dicho todo lo que no se ha comentado antes. Es muy divertida, es una película entretenida, realmente es desagradable también, ¿no? Porque tiene un poco de eso, de descenso a los infiernos, ves cómo sería la cosa, y cuando ves una nueva escena que empieza, ya dices, ay, a ver aquí qué es lo que va a pasar, porque es algo terrible, ¿no? Entonces, sobre lo que ha dicho María José, de que quizás, bueno, eso de que la chica vaya ahí y se enrolle con él y tal, bueno, yo también tuve un poco un vislumbre de eso, porque yo lo que puedo aseguraros, claro, yo no he sido premio Nobel, no he sido premio Nobel, pero bueno, tuve mi momento también de más o menos éxito, ¿no? Y a mí nunca se me ha tirado a los brazos ninguna chica joven. Digamos que nunca me ha ocurrido eso. Quizás alguna pues sí que me lo ha insinuado, pero yo para esas cosas soy tan tonto, como ya no busco eso, pues ya ni siquiera me doy cuenta, ¿no? Entonces sí, quizá un poquito que él además vaya tan rápido y que sí, que lo acepte, y que en un pueblo tan pequeño, que él conoce a todo el mundo, que no se preocupe por saber quién es y tal. Bueno, ahí quizás había alguna cosita, pero bueno, en general está muy bien la película. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más. Yo tenía curiosidad por saber, a ver, vosotros cómo lo interpretáis. En las escenas finales, cuando él sale en la conferencia de prensa a hablar de su libro, de su nuevo libro, del Ciudadano Ilustre, lleva unas gafas extremadísimas, unas gafas muy raras. Hay tres cambios de gafas en la película, yo me fijé. Pero no casan con su imagen, porque a través de toda la película lo he visto como un hombre serio, un hombre poco proclive a modas estrafalarias o a exhibicionismo físico. Y ahora esas gafas le dan un aire por completo distinto. Yo sobre el tema ese, ya que lo preguntas, pues tengo una opinión, tengo mi propia teoría. Creo que, y además, por la expresión que él pone en esa escena final cuando está hablando, yo creo que quieren resaltar que él pasa un vía crucis allí con esa experiencia que tiene, o la pasa su personaje, pero al final él se nos muestra en su aspecto más frívolo. Va con unas gafas de moda, no va con unas gafas así de intelectual ni de lector, sino con unas gafas más para ir a la última moda, digamos, y su actitud es la de el triunfador, ¿no? Por la expresión que pone, la de el aprovechado, digamos, el jeta que ha robado, que ha saqueado a los pobres personajes de su pueblo, ¿no? Para escribir, para salir del bloqueo y para escribir una novela de éxito además. Entonces yo creo que eso es lo que quieren remarcar, y por su expresión también, porque él antes, tal como ha dicho María José,
hay escenas en las que expresa muy bien, con su mirada, él que es un tipo así duro, distante y que se lo cuestiona todo, e incluso cuando le pasan el vídeo ese que han hecho, que el vídeo está estupendo porque no es tan cutre como otras cosas, cuando interviene en el programa de la tele, en el programa Dios mío. de la televisión local. Esto es increíble. Bueno, yo creo que un poco exagerado incluso, porque el escenario que tienen detrás es todo muy cutre, es muy sórdido, y luego eso de que le saquen el refresco ahí, bueno, quizá un poco exagerado, ¿no? Pero el vídeo que le ponen para hablar de él, creo que está muy bien, porque es un vídeo hecho por alguien que ya tiene un poco de idea de editar vídeo, de audiovisuales, y está, pero bueno, también tiene sus cosas, y ahí pues salen sus padres y él, que seguramente tiene una actitud crítica hacia la parte más estética del vídeo, las cuestiones más culturales, pero con sus padres pues se emociona y le sale una lagrimita incluso, ¿no? Entonces, durante la película ha mostrado sus dudas, su fragilidad en algún momento, y en cambio al final su actitud, su expresión es muy de eso, ¿no? Del triunfador que dice, pues mira, yo ahora aquí soy el que se lleva el gato al agua y tal, y quizá eso, y dentro de eso quizás entra lo de que vaya con unas gafas como muy modernas, un poco, digamos, Incluso el la pelo, última moda, ¿no? una cosa un poco frívola, ¿no? Sí, incluso el pelo, ¿no notabais? No El sé si pelo es una también, cosa. sí, otro peinado, otro Otro toque peinado, como muy diferente, rizado. sí. De pronto ha entrado en la vorágine de la estética que antes rechazaba. Claro, pero quizás ese es el auténtico personaje, ese es el auténtico escritor, quizá. O Y ese es, el que hemos visto durante toda la película, pues es un personaje. Es un personaje, y cuando uno se pone como personaje, pues suele ser muy piadoso con él mismo, y quizás no, quizás el propio escritor hombre es un poco más, un poco más miserable, y en cambio el personaje es mucho más noble. No sé, pudiera ser. sí, sí, pero seguramente tiene sentido eso que dices, de que sea una venganza por los 4 días Sí, sufridos allí. Ha extraído lo que ha querido, los ha retratado, ha triunfado a costa de ellos, y ahora mira el mundo con otra cara de desafío. No sé, podría ser, no sé. podría Bueno, ser. a ver, yo creo que en esa escena final, cuando le pregunta si un escritor es vanidoso, y entonces él arguye que la vanidad no me acuerdo si es el egocentrismo o algo, ¿verdad? Sí, Es una de las herramientas del escritor. exacto. Cual yo creo que es cierto, por lo menos. Es decir, cuando, por ejemplo, que es autorreferencial, ¿no? Yo creo que todos los artistas son autorreferenciales, todos. Aunque un artista de esta época, un escritor de esta época, aunque se ponga a escribir sobre la Revolución Francesa, de algún modo se pone él, o se ponga a escribir sobre, no sé, sobre Sumeria y Gilgamesh o lo que sea, siempre uno se está poniendo. Y lo mismo pasa, por ejemplo, yo lo veo con los pintores, ¿no? Yo conozco y tuve muchos amigos, y tengo todavía, pintores e ilustradores, y siempre veo, digamos, por ejemplo, en las ilustraciones, un rasgo que tiene que ver con el autor, ¿no? Otra cosa, y es que él se va y sin embargo sus personajes quedan, como él lo dice, ¿no? Yo me he ido, pero mis personajes han quedado en el pueblo, ¿no? Y eso también me parece muy comprensible, porque claro, en los primeros años de la vida, ¿no? Son los que te marcan. Yo lo veo en mi caso, ¿no? Así que a veces, por ejemplo, cuando yo me fui de Argentina, yo estaba harto de ver las mismas cosas, ¿no? Siempre así que... y después
es como buscar otro mundo, ¿no? De algún modo uno se exilia no solo digamos, se exilia de su país, no solo de las autoridades que persiguen, ¿no? También uno se exilia de la familia a veces, ¿eh? Yo por lo menos siento esto, ¿no? Se exilia es como salir del cascarón, ¿no? Y en cuanto a que no me parece solemne, como de Graciela, me parece que es cortante, ajustado, ¿no? No deja lugar a equívocos, a malas interpretaciones, ¿no? Pero acepta los homenajes así, con cierta bonomía, ¿no? Pero no entra tampoco en la... no sé, me parece, es un personaje bastante... no sé cómo llamarlo, pero yo me he identificado con él, ¿no? De este actor lo he visto en otra película que también está muy bien, ¿no? Pero ahora no me acuerdo cuál es el título, no quiero desviarme. Me parece muy buen actor este Oscar Martínez. No lo conocía cuando vi esa película. Y el que es muy buen actor y hace un personaje repelente, por supuesto, es el amigo, ¿no? El que se queda con el otro. Pero es muy realista esta película. Ese tipo de, yo conozco mucha gente así, ¿no? Así canallescos, digamos que van de putas y gente así, ¿no? Y que se creen que son muy, muy listos por eso, ¿no? Y de algún modo, bueno, y que son amigotes así, ¿no? Yo creo que está muy bien retratado. Creo que es una película realmente, una película muy realista, ¿no? Hay lo de la chica que va a buscarlo ahí para que en el fondo después lo que está diciendo es que quiere que la saquen de ahí. Sí. Eso también me parece muy probable, es muy, 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 muy probable, ¿no? Así que no sé, yo lo veo bastante real todo. Bueno, creo que entre las cosas que has dicho, Lázaro, creo que el hecho de que es casi una obviedad, ¿no? Decir que toda la buena literatura, todos los escritores que hacen buena literatura están hablando sobre ellos mismos y están repartidos, además, en sus personajes, aquello que dijo Flaubert, ¿no? Aquello ya famoso, claro, que Madame Bovary es él, ¿no? Era él. Y Tolstoy está repartido y lo puedes rastrear en muchos personajes que salen en todas sus grandes novelas. Hombre, un poco todos los buenos escritores precisamente hablan siempre sobre sí mismos, ¿no? Hay una cosa que sí que quería comentar, algún comentario más, porque quiero terminar yo con un colofón hoy un poco especial. ¿Alguien quiere comentar algo más? Sí, dime. Hay una cosa que es buena de la película y que es esta cosa de que él camina y camina y camina, sí, ¿no? Y ahí se ve que no pasa nada y no pasa nada y no pasa nada. Y bueno, y sin embargo pasa. Esta sensación se tiene mucho en los pueblos, me imagino que en los pueblos de todo el mundo, ¿no? Y a mí me parece que esto remite al personaje. O sea, en cuanto a esta soledad del caminar y el caminar y el caminar, es una sensación, una cosa de que él está revisando su propia vida. Desde ese punto de vista me pareció que estaba muy bien, que es como un abordaje de alguna manera existencial, ¿no? Que luego se muestra al final. Yo creo que todas las reflexiones de él están acompañadas de este caminar. Y que el caminar le da densidad, da una densidad a la película. Bueno, pues eso. Sí, yo creo también, estoy de acuerdo contigo. Bueno, yo cuando Lázaro hace ya tiempo hicimos un programa que nos propuso él con canciones, pues yo en ese programa canté un tango. Entonces hoy en la película esa he visto algo que me decepcionó bastante, porque el personaje del novio
de la chica, ¿no? Que es un personaje que parece sacado de una película de David Lynch casi, con esa cara atónita, con ese gesto que no expresa, inexpresivo, y que además que tiene la función de disparar a los chanchos salvajes, ¿no? A los jabalíes, supongo que se refiere, y que al final acaba realmente disparando bien. Cuando el otro solo le disparaba para asustarlo, él cumple con su cometido. Pues el personaje ese, cuando hace la onomatopeya o la imitación del chancho salvaje, es francamente mediocre. Yo creo que le supero bastante, que sé hacerlo mejor que él, y con la facilidad que el joven este tenía para hacerlo cuando se lo pedía, pues voy a hacerlo yo también. Porque un chancho salvaje hace más bien así. ¿Vale? Creo que es bastante mejor. El extraordinario colofón. Es así. Pero mira, ha venido la perrita. Ha venido la perrita a preguntar qué pasa. Mira, ella sube sus orejas. Este es el broche de oro para la película. Ya está, es todo lo que tenía que decir sobre la película. Muy bien, señores. Pues bueno, creo que ha dado bastante de sí. Hoy ha habido consenso, ¿eh? Y nada, pues quedamos, nos volveremos a ver en nuestro próximo programa. Hasta pronto a todos. Okay.